Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos y todas. Mi respeto a mis pastores y maestros, quien infinitamente agradezco que me han dado parte de ellos para vivir la vida de Dios. Gracias, pastora Francia, gracias, pastor Félix, por ser nuestros mentores y permitirnos caminar por sus huellas. Los bendigo a todos, hermanos. Tengo gratos recuerdos de esta iglesia. Siempre estamos, mi esposa y yo, haciendo chiste con nuestro hijo, que ya está, hoy ya es un hombre casado, es el pastor de música en la iglesia, pero cuando estaba aquí en la iglesia se metía por los bancos, y para mi esposa, que es tan cuidadosa con eso, ella se ponía rígida, y la pastora Francia le decía: tranquila, tranquila. Y él es tan formal hoy que cualquiera no lo cree, mi hijo. Pues estoy alegre de estar aquí, hermano. En el Señor, Él tiene todo planeado al estilo de Él. Y qué bueno disfrutar de una presencia tan maravillosa del Espíritu Santo en este lugar. Si la gente pudiera entender lo que tenemos, la carga de ministerio en nuestros corazones, cuando vemos esta ola de gloria y tantas personas hambrientas y necesitadas, sentimos más cargas, porque quisiéramos que también ellos puedan disfrutar de lo que hay aquí, la bendición del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, y su fidelidad es por todas las generaciones. Hay una lectura bíblica que nuestra amada hermana que estaba dirigiendo compartió. Yo quiero repetirla con ustedes. Reciban saludos de mi amada esposa Antonia. Ya saben, era casi imposible venir los dos hoy. Yo venía de camino escuchando el sermón, ya que ella estaba predicando en la iglesia, y me gocé bastante. Ella no es capaz de decirle que no a los pastores también. Así que no cualquiera nos saca de la iglesia el domingo, pero Dios y Félix y Francia lo logran. Amén. Pues dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque lo más importante es que tú estás aquí y nosotros lo disfrutamos. Nos gozamos, Señor, porque podemos ser recipientes para que tú deposites tu gracia, tu amor, tu poder y tu verdad. Y hoy y por siempre queremos alabarte. Queremos darte gloria y honra, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos estar aquí, congregados, Señor.
tu iglesia, Señor, es un lugar donde podemos disfrutar de tu presencia de manera especial. Gracias, Señor. Voy a dar tu palabra a este pueblo, a esta iglesia. Dirígenos, Señor. Dirígenos en cada palabra que vayamos a compartir, que sea una respuesta a las necesidades de cada corazón. Por Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos y hermanas, el tema que creo que está en pantalla, Pentecostés, la promesa del Padre y la llenura para testificar. Pentecostés. Entre nosotros, los pentecostales, es un tema que lo practicamos mucho, conversamos mucho sobre este tema porque es parte de nuestra naturaleza. Y el Pentecostés, como descripción, es una festividad de carácter religioso, eso lo sabemos, que se celebra 50 días después de la Pascua, poniendo término al tiempo pascual. Y se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Y ambos eventos tienen particularidades. Ambos eventos tienen un significado profundo. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí 50 días después del Éxodo, después de ser liberado de los egipcios. Allí ellos celebraron Pentecostés. Por su parte, para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo y aquellos creyentes que estaban allí congregados, y de hecho marca el nacimiento de la iglesia. Allí nace la iglesia de Cristo. Allí tiene el origen este pueblo que, a pesar de vivir en un mundo lleno de confusión, puede hacer lo que estamos haciendo aquí hoy. Alabar a Dios con todo nuestro corazón, como dice el salmista, todo lo que respira, alabe a Jehová. Al pueblo de Israel Dios le dijo que cada año celebraran una fiesta conmemorativa 50 días después de la Pascua. Y con esto Dios le estaba manifestando al pueblo de que Él quería que el pueblo mantuviera comunión con Él. Se observa en el libro de Éxodo, en esa travesía del pueblo de Israel, vieron muchos milagros, muchos momentos interesante del pueblo, pero me llama bastante la atención en un día que Dios le dice al pueblo: hoy le voy a variar la ruta para que no enfrenten a los filisteos, y lo voy a introducir a la tierra que le he prometido. Y dice la Biblia que en la travesía había una nube que lo cubría del sol y lo guiaba en la noche. Y aquí yo veo que Dios cumple sus promesas. Veo que Dios guía a su pueblo. Pero además de que Dios lo guía, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y por eso le dice, cuando celebren esta fiesta,
cuéntenle a sus hijos y díganle por qué la están celebrando. Y ellos lo hacían, pero lo hacían cada año. Y Dios le interesa tener comunión con su pueblo permanentemente. Por eso, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, precisamente en esa fiesta de Pentecostés, como forma muy estratégica de parte de Dios, el Espíritu Santo descendió allí de una manera extraordinaria y fue con el mismo fin. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Pero ya no era una fiesta que se iba a celebrar cada año, sino todos los días. Dios quiere que todos los días celebremos Pentecostés. Gloria a Dios, porque podemos conmemorar cada año litúrgicamente Pentecostés. Pero el deseo de Dios, el hecho de derramar el Espíritu Santo, ya lo había dicho a través del profeta. Ya no le voy a escribir la ley en tabla, la voy a escribir en sus corazones, porque Dios quiere que nosotros vivamos Pentecostés todos los días, que el Espíritu esté en nosotros como fuente de agua viva. Eso fue lo que dijo cuando estaba en la fiesta, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba allí y vio cómo la gente terminaba la fiesta con tristeza. Le preocupó al maestro, porque él no quiere solo una liturgia. Dios no quiere solo una celebración de apariencia. Dios quiere cambio en el corazón del hombre y de la mujer. Por eso cuando él estuvo en la sinagoga y tomó el libro, el rollo de Isaías, y leyó lo que dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzó a leer, él dijo, esas palabras se han cumplido en mí. El Señor me ungió para esto. Aleluya. Porque Dios quiere usarnos a nosotros como instrumento de Él, depositario de su gloria, de su poder, de su autoridad. Hoy no podemos ejercer ministerio si la gloria de Dios a través de la obra del Espíritu Santo no está en nosotros. Solo así puede cumplirse lo que dijo el profeta Isaías. Ustedes van a restaurar las ruinas antiguas. Solo el Espíritu Santo puede levantar vidas arruinadas, matrimonios arruinados, ministerio arruinado, ministerios secos, ministerios que han perdido su efectividad. La efectividad solo puede volver si se cumple aquello que dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu, que habrían de recibir lo que creyeran en él. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1. Pero el día de Pentecostés, cuando descendió allí en el aposento alto, se movió con tal poder y convicción que los hombres que estaban allí se compungieron de corazón, dice la palabra del Señor. Se compungieron tanto que hubieron dos preguntas relevantes aquí. En Hechos capítulo 2, versículo 12, dijeron,
¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí hoy? Lo que está pasando aquí hoy es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Porque hasta ahora lo que hemos visto es derramamiento del Espíritu a través de los profetas. Hasta ahora hemos visto derramamiento del Espíritu en ciertas personas. Pero lo que estaba pasando ayer era un derramamiento del Espíritu en una multitud. Y dice la palabra que todos los que estaban allí oían que hablaban en lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Algo extraordinario estaba ocurriendo en Pentecostés que cambiaría al mundo, que cambiaría a un imperio rígido como era el imperio romano. El imperio romano era que estaba marcando el rumbo del mundo en ese momento. Pero a partir del descenso del Espíritu Santo, el cristianismo comenzó a marcar el rumbo de la humanidad. Comenzó a moverse, no un pueblo solo con frontera geográfica, el pueblo de Dios, sino que fue diseminado. La iglesia comenzó a correr, comenzó a reproducirse, comenzó a tocar lugares que eran intocables. Y por eso ellos dijeron, ¿qué quiere decir esto? Aleluya. ¿Qué quiere decir esto que está sucediendo hoy? ¿Cómo lo interpretamos? Yo veo que hacen como los borrachos, pero no puede ser. Pedro le dice, no, a esta hora no se acostumbra a tomar alcohol aquí en nuestra cultura. Lo que está pasando aquí es algo extraordinario. Lo que está pasando es algo de Dios. Aunque esa gente parecen fuera de sí, aunque parecen anormales. Aleluya, porque así nos ve la gente cuando estamos llenos del poder, de la gloria de Dios. El que no entiende nos ve como anormal. Pero no solo dijeron, ¿qué quiere decir esto? Dijeron, versículo 37, ¿qué haremos? Aleluya. ¿Qué haremos ante esta situación? Ante lo que está pasando aquí que no tenemos explicación. ¿Qué haremos? Aleluya. Ante la manifestación de la gloria de Dios deben surgir preguntas en nuestros corazones. Preguntas como, ¿seguiré viviendo igual? ¿Seguiré mi vida en el estilo ordinario que lo estoy viviendo? Comenzaron a pasar cosas grandes, hermano. A partir de Pentecostés, hombres y mujeres fueron llenos de este espíritu. Él estaría para siempre con el creyente. Sería el consolador, el maestro, el guía. Él es el que glorifica a Jesús. Y el que convence de pecado a los hombres es el Espíritu Santo. Él debía dar poder a los hombres para ser testigo, para ser mártires. Los creyentes serían santificados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios debía ser entregada por medio de hombres santos, según fueran inspirados por ese Espíritu que descendió en Pentecostés. Y el Espíritu afirmaría nuestra relación con Dios como hijos suyos. Hubo un cambio en la historia del mundo. Pentecostés marcó un nuevo rumbo. Y hoy el rumbo del mundo debe ser marcado por la gloria de Dios manifestada en su iglesia, en su pueblo. Los que tienen el timón en la mano
no saben hacia dónde van, están perdidos, a pesar de que están trabajando, inscritos en escuelas que al parecer han dado resultado a través de las historias. Desde el principio, desde el origen, el pensamiento ha evolucionado de tal manera que han surgido escuelas, montones de escuelas trayendo solución, pero al fin no hay respuesta. Y a Dios lo ven como algo aparte, como un objeto de estudio igual que las demás cosas, pero Dios es singular, Dios es especial, es Dios quien tiene el control, y Él ha seleccionado un pueblo que se llama la iglesia, que es propiedad de Cristo, que aunque está formada por personas débiles, está formada por personas igual que las demás, pero con ese componente especial de la gloria de Dios, del poder del Espíritu Santo. Eso marca el rumbo del mundo. Aleluya. Al considerar, hermano, lo tremendo, lo extraordinario del Espíritu Santo, no será difícil entender entonces por qué Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Lo entendemos. Los discípulos no querían que Él se fuera, pero hoy nosotros lo entendemos. No querían porque Jesús fue extraordinario. Jesús es extraordinario. Pero Jesús estaba trabajando con un plan y la iglesia está dentro de ese plan. Aleluya. Hasta que llegó ese momento, ellos habían sido poco más que espectadores, pero a partir de ese día se convirtieron en participantes. Es lo que ocurre en la iglesia. Hay personas, y como pastores tenemos el ejemplo de personas que llegan a la iglesia y pasan tiempo sentados en una silla, van y vienen, y qué bueno, nos sentimos alegres que están ahí, pero como que no entienden. Pero llega un momento que hay un despertar en la vida de tal o cual persona, se produce cambio, hay avivamiento. Ahora quieren avanzar, ahora no quieren ser expectantes, quieren ser participantes. Y eso pasó con los discípulos, de ser expectante de lo que hacía el maestro. Ahora, después que llega Pentecostés, ellos querían ser participantes. Lo habían oído, después ellos debían proclamar. Fue en el día de Pentecostés que ese singular potencial se desató dentro de la vida de los que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos se convirtieron en los plenipotenciarios del reino de Dios y del Rey. Ellos debían continuar lo que Jesús comenzó, y nosotros hoy estamos y debemos continuar con ese impacto, aleluya, en el mundo. Así como está, es nuestra labor, debe ser nuestro trabajo. Hermano, el Señor jamás quiere que estemos encerrados. Gloria a Dios por un culto como este en esta mañana. Pero no nos acostumbremos a querer quedarnos aquí. Tenemos que salir. Hay un mundo que se cae a pedazos y el Señor nos llena del Espíritu Santo. No es para que tengamos placer y nos gocemos, es para que tengamos poder para desatar las obras del diablo. Es para que tengamos poder para ir donde aquellos que están atados por el diablo y por los demonios. Esto nos plantea la pregunta del título del sermón: ¿qué es Pentecostés?
Pentecostés es más que solo el día en que Dios derramó por primera vez el Espíritu Santo. Es más que solo una experiencia de la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Pentecostés es una oración. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús conocía las necesidades más profundas de los hombres que le seguían. Él conocía sus debilidades. Jesús conocía su temperamento y conocía el celo que había entre ellos. Los había observado de cerca por 3 años. Sabía exactamente lo que necesitaban. Jesús sabía que si dejaba la misión puramente en las personas naturales que ellos eran, no iba a llegar lejos. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, por muy preparados que estemos, gloria a Dios por los avances de conocimiento que hay en la iglesia del Señor, la preparación de ministros, de laicos, de miembros. Gloria a Dios por todo esto, y yo creo que necesitamos prepararnos cada día más. Pero yo debo confesarle que siento una profunda preocupación en mi vida en cuanto al cuerpo ministerial. Por un lado, siento preocupación porque hay ministros que en este tiempo no se preocupan por prepararse académica y teológicamente. Pero tengo una preocupación de otros que se preparan y entonces quieren depender solo de esa preparación. Lamentablemente, entonces, en cuanto al rendimiento ministerial no hay diferencia. Uno, porque no tienen una manera de percibir al mundo de manera clara y correcta y tener una comunicación e interpretación de lo que la gente necesita oír de la palabra, pero en un contexto que lo entiendan. Pero por otro lado, ministro seco, con muchos argumentos científicos y teológicos que no cambia a nadie. Eso no cambia a nadie. Aleluya. Jesús lo sabía y por eso Él hizo esta oración. En su oración como sumo sacerdote, Él dijo: yo ruego por ellos. Aleluya. Solo la inmanente plenitud del Espíritu Santo podía transformar a esos hombres y hacerlos dignos representantes de una nueva pasión, un nuevo reino. Y por eso Jesús oró. Aleluya. Jesús oró. Por eso los ministros que sienten compromiso oran para que los hombres y las mujeres sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque no basta con las preparaciones que son importantes. Necesitamos el fuego, la inspiración, la gracia del Espíritu Santo fluir en nuestros corazones. Es lo que nos hace avanzar sin detenernos. Es lo que nos hace permanecer en el tiempo. Hay personas que creen que esto es por un tiempo y pasan por la iglesia y después uno lo busca. Por eso cuando llego aquí y veo los hermanos que compartí con ellos aquel tiempo, me gozo, me alegra. Cuando veo en el coro miembros que lo vi en aquel tiempo hace ya 17 años, yo digo: gloria a Dios, estos son genuinos. Ahí está el poder del Espíritu Santo. No pasaron por una emoción aquí, están aquí porque saben hacia dónde van. Pentecostés es una promesa.
Cuando estaba Jesús con sus discípulos en el Monte de los Olivos, justo antes de su ascensión, Jesús declaró: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas antes había dicho: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amados hermanos, el Padre había prometido este enriquecimiento. Jesús además prometió que Él personalmente lo iba a cumplir, que Él iba a cumplir con esa promesa. Ellos podían depender de eso, aleluya. Y si observamos el intrépido Juan el Bautista, al predicar a la asombrada multitud en el río Jordán, él dijo: viene uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo y fuego me tiene vivo, me tiene inspirado. Los años que esté en el ministerio, regularmente uno se cansa de los trabajos que hace, se agota y dice: ya debo jubilarme, pero aquí es diferente. Predicar un sermón desde el púlpito es para ministrar en el hogar, es para ministrar la familia, es para que Dios nos dé idea creativa para producir finanza. Aleluya. El poder, recibirán poder para vencer las tentaciones, recibirán poder para dominar su naturaleza humana, que a veces creen que no lo pueden hacer. Recibirán poder para profundizar en la consagración a Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigo. Es por eso que hay personas que se enfrentan a circunstancias como la iglesia perseguida en este momento y no le importa dar la vida por su Señor. Estamos hablando de una situación mayúscula. Alguien que decida ir a un país usando como lema vivir muerto, que entra y no sabe que sale, solamente se puede hacer inspirado por el Espíritu Santo, capaz de sacrificarlo todo, todo por Jesús, todo por su causa. En este momento en el mundo, la iglesia perseguida está haciendo eso. Hay contexto que es un delito predicar el evangelio. Ahí hay hombres de Dios, ahí hay mujeres de Dios que están sirviendo. Pero decía, recuerdo cuando se celebraron los 100 años de las Asambleas de Dios en Springfield, había un hermano que estaba en Irak. Y la gente, él decía, se acercaba con pena a mí. Y él decía: pero yo no. Yo estoy normal. Yo sé que me acuesto a veces y no sé si voy a amanecer, pero yo estoy normal. Yo camino por las calles normal, sin problemas, sin susto. Aleluya. Porque en Él está el Espíritu Santo. Eso lo necesitamos hoy, hermano. La iglesia necesita ser revolucionada. Necesitamos ese Pentecostés todos los días. Para eso tenemos que acercarnos a Dios. Somos peregrinos en esta tierra.
Debemos pensar como siervo y sierva del Señor y abrir nuestros corazones para que el poder del Espíritu Santo venga de tal manera que podamos constituirnos como pastores y evangelistas de nuestra casa, y que los hombres de Dios, los misioneros y misioneras, salgan de su casa. He oído hermanos que dicen: ay, yo no quiero que mi hijo sea pastor. Ay, yo no quiero que mi hijo se dedique al ministerio. Y yo digo: wow, pero qué cosa, qué conciencia tienen del Señor. Yo siempre he dicho: ojalá que toda mi familia sea ministro, sea llamado al ministerio. Yo quisiera alar todo el que se relacione conmigo, que sea parte. Y recuerdo, mi hijo comenzó a estudiar arquitectura, y él me decía, cuando mi esposa se le acercaba y le decía: ¿qué del ministerio? Él decía: bueno, cuando yo termine mi arquitectura voy a ir a hacer una maestría a Europa y después hablamos de ministerio. Pero un día tuvimos un culto en la iglesia donde la presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa. Y yo no sabía lo que pasó en la vida de él. Pero al otro día yo entré a su habitación y le dije: hijo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con el Señor? Y vi que salieron 2 lágrimas de sus ojos. Y yo me retiré y lo quise dejar en su privacidad. Pero él salió y se encontró conmigo y me dijo: papi, quiero hablar contigo y mami. Dime, hijo, yo he decidido hacer una pausa en mi carrera e ir a comisión del maestro. Cuando él me dijo eso, yo quedé frisado. Pero no quedé frisado porque no quería que suspendiera la carrera, porque yo no estaba esperando eso de él. Aleluya. Y me quedé así un rato. Yo creo que él pensaba que yo le iba a decir que no. Pero fui y le di un abrazo y le dije: hijo, te felicito. Aleluya. El paréntesis. Y mi hijo fue a comisión del maestro. Y ahí marcó. Su vida fue marcada. El rumbo de Dios. Hoy mi hijo tiene pasión por Dios. Hoy tiene pasión por el ministerio. Y está terminando su carrera. Aleluya. Y está alegre, inspirando a otros jóvenes. De su casa deben salir los hombres de Dios. De su casa deben salir las mujeres de Dios. Pero para eso usted tiene que estar llena, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en su vida. Es que creemos que el Espíritu Santo deben tenerlo los predicadores y los pastores. Usted, para ministrar su casa, para ministrar su empresa, necesita la unción, necesita el fuego de Dios. Va a ser más exitoso, va a ser más exitosa. En este mundo tan cambiante, cambiante en todos los órdenes, cambiante en la economía, donde las empresas tienen que plantarse bien para permanecer, porque las políticas económicas cambian vertiginosamente y usted puede ser un empresario exitoso en un momento dado y de repente la cosa cambia. Necesita el Espíritu Santo, necesita la dirección acertada del Espíritu Santo como empresario. Déjese de cosas y no piense que porque usted es empresario y porque usted maneja dinero o maneja influencia
usted no necesita, sí, necesita a Dios, necesita el fuego del Espíritu Santo, necesita hablar en lengua, necesita tener intimidad con Dios, necesita apartar tiempo para Dios. Hay empresarios que están secos porque solo están pensando en sus papeletas. Están secos, no tienen tiempo para orar. Saque tiempo, si aquí hay empresarios así, saque tiempo para orar. Y su dinero va a tener mejor sabor, va a saber invertirlo mejor, se va a sentir más feliz. El que no tiene al Espíritu Santo, aunque tenga dinero, hay una agonía en su corazón, hay un calor, hay ministerios que están así también, agobiados, están tristes porque están secos, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está, hay cambio. Si el Espíritu Santo está, hay victoria. Si el Espíritu Santo está, hay alegría, hay sanidad interior, hay espíritu perdonador, hay gozo. Y quiero concluir, hermano. Pentecostés es la respuesta final de Dios a la tibieza y a la apostasía de los últimos días. Oiga, va a venir un avivamiento en estos últimos días. Pastores, va a venir un avivamiento. En medio del caos, el mundo va a ser sacudido. No es una casualidad las cosas que están ocurriendo y obligando a la iglesia a orar. Los avivamientos vienen como respuesta de oración y saturación de la palabra y deseo de vivir vida santa. Aleluya. Aleluya. Pentecostés viene por vida totalmente dedicada y motivada por una ardiente pasión por predicar a Cristo. Eso no se puede acabar, pero eso no se puede hacer con la carne. Eso hay que hacerlo inspirado por el Espíritu Santo. Pero a Cristo crucificado, aleluya, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar a Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y el Espíritu Santo lo sabe. Por eso está aquí el Espíritu Santo. Por eso está en esta tierra. Está aquí porque vino a glorificar a Jesús. Vino a administrar la iglesia. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Tiene un rótulo que se llama Asamblea de Dios para administrarla y guiarla en esta tierra. Pero el propietario de esta iglesia es Jesús. En Pentecostés nacen grandes cosas. En Pentecostés nacen la experiencia que cambian nuestras vidas. Aleluya. Pentecostés nos da poder para ser testigo en todo el mundo. Así lo dice Hechos. Ser testigo es mostrar evidencia del poder de Jesús. No solamente repetir doctrinas. Tenemos la doctrina y tenemos que creer la doctrina. Pero si creemos en la sanidad, tenemos que ver sanidad.
Si creemos en bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que ver bautismo, la gente hablar en lenguas. En Pentecostés nació la iglesia, hermano, y no puede vivir sin ella. Con Pentecostés nacen muchas cosas en tu vida. En Pentecostés nace ministerio. En Pentecostés nace nuevo matrimonio. En Pentecostés nacen nueva familia. En Pentecostés nacen nuevas finanzas. En Pentecostés terminan las ruinas. Edificarán las ruinas antiguas. Hoy, el Espíritu de Dios se ha movido en esta iglesia, como suele hacerlo. Pero yo he sentido su gloria, he sentido su presencia. Él está aquí, aleluya. Siglo XXI está aquí el Espíritu Santo, está administrando la iglesia, aleluya. Oh, amados hermanos, Asamblea de Dios el Calvario, Dios le ha dado un templo majestuoso, pero no se queden dentro de este templo celebrando la grandeza del templo. Hay que salir afuera. Hay que parecer loco como parecían los de Pentecostés. Hay que parecer borracho. Hay que lanzarse con poder y autoridad. Aleluya. Aleluya. La esperanza del mundo son los creyentes llenos del Espíritu. No voy a decir ni siquiera las iglesias. Los creyentes llenos del Espíritu, que es lo que forman la iglesia del Señor. Es para cuestión de entendimiento. Son los creyentes bajo la unción del Espíritu Santo que hablan a los endemoniados y los endemoniados son liberados. No importa su nivel académico. He visto en la congregación que pastoreo hay hermanos que no son tan académicos, pero cuando se acercan a alguien endemoniado, esa persona tiene que ser liberada por el poder de Dios. Aleluya. No es la filosofía. Los demonios no le tienen miedo a la filosofía. La filosofía es buena, hermano, para interpretar el mundo, para interpretar las cosas del diario vivir, de cómo nos conducimos. La ciencia es buena, no lo vamos a ignorar, pero para resolver los problemas esenciales de la vida del ser humano necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los psicólogos que están aquí lo saben, los psiquiatras que están aquí lo saben. Cuán problemático es recibir una persona con problemas en su vida profundo. Los pastores los recibimos. Yo he enviado como se nos instruye. He enviado personas que he tenido en consejería un profesional y han sabido venir de vuelta. Igual. Porque el profesional no sabía tratar esas cosas. Y cuando el Señor me ha despertado y he orado, recuerdo un caso en Cotuí, un hombre que llegó a la iglesia loco. Perdónenme los profesionales, que ese no es el tema que se usa. Pero llegó gritando y se me abrazó en la iglesia y me dice: pastor, ayúdeme porque me van a inyectar un demonio. Y era que lo quería inyectar para que la situación bajara de su casa y se fue. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Ese hombre se me aferró así. Hay momentos, hermanos, y yo me puse a orar por él en ese momento, ahí sentado. Pero no fue un asunto de un momentito. El hombre se calmó un poco. Y esa noche pudimos conciliarlo, no le pusieron la inyección. Al otro día vuelve a la iglesia. Ahí tuve que